y nuevamente la Agencia Nuclear de Naciones Unidas ha advertido sobre el riesgo nuclear real que existe en la zona. Sí, ya son 23 los fallecidos en Israel, hablamos de 224 en Irán, más de 1.200 los heridos, con una oleada de ataques que, según confirmó Irán, continuarán durante toda la noche. De hecho, estamos viendo imágenes en vivo. Esto sucede ahora, donde en Israel continúan en este momento sonando las sirenas de alerta ante los posibles nuevos ataques provenientes de misiles iraníes. Israel también en este momento está confirmando que vuelve a atacar a Teherán y zonas aledañas, más allá de la infraestructura nuclear. Acaba de decir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier persona que esté en Teherán debe irse de ese lugar, porque lo que viene va a ser aún mucho más gravoso para los iraníes en función de un acuerdo que no ha llegado al momento. Están trasladándose también infraestructuras militares de los Estados Unidos a Medio Oriente, con lo cual estamos en un momento muy complejo de la situación. Por eso decimos máxima tensión y los bombardeos cruzados siguen. Recordemos que un misil impactó muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Israel y de hecho hubo algún daño estructural en la embajada de Estados Unidos en ese país. Sí, estamos hablando de un misil que impactó aproximadamente a las 4:30 de la mañana en Petah Tikva, que es muy cerca esa ciudad a Tel Aviv, que ha provocado incendios en distintas zonas residenciales. Y como estamos allí compartiendo en el graph, Trump lanza una advertencia a los iraníes a propósito de esto que vos estabas recién mencionando, Sebastián, teniendo en cuenta también la evacuación que se está llevando adelante en distintos puntos del país. Estamos hablando de también el disparo, confirma, esto que estamos contando tiene que ver con información que proviene de Israel, donde confirman el lanzamiento de 10 misiles hace 3 minutos aproximadamente sobre territorio iraní. Por eso, como dice el graph y la palabra que recién adelantábamos del presidente de los Estados Unidos, todos deben evacuar inmediatamente Teherán. Estamos refiriéndonos a la capital. Más temprano incluso veíamos imágenes que se han reproducido en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación del mundo, cómo se producía un ataque israelí en momentos mismos donde se estaba emitiendo un noticiero de la televisión iraní. Sí, exactamente. Las autoridades iraníes, habló incluso hoy el presidente Masoud Pezeshkian en las últimas horas, brindó un discurso televisivo. Ellos lo que manifestaron es que quieren una tregua para poder reorganizarse, y lo que expresa Israel es que van a seguir con los ataques. Recordemos que Israel comenzó con el lanzamiento de misiles la semana pasada. Hoy el presidente iraní dijo: nosotros no empezamos con esta guerra y lógicamente vamos a seguir respondiendo. Sí, de hecho el primer ministro israelí le dijo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no se van a detener los ataques hasta que toda la infraestructura y capacidad nuclear atómica de Irán quede absolutamente destruido, cosa que todavía no sucedió, aunque sí fueron dañadas por lo menos 2 de los 3 centrales nucleares o puntos atómicos que atacó Israel. Donald Trump, en principio, a Estados Unidos le está brindando infraestructura, otro tipo de inteligencia, pero por ahora, al menos esto es por ahora, no le va a suministrar las bombas de 13 toneladas antibúnker que necesitaría Israel para llegar a más de 60 metros de profundidad y destruir las centrífugas nucleares. Porque todavía no atacaron esas instalaciones subterráneas. Vos estabas hablando de 2 instalaciones que sí han atacado, y recordemos que son los objetivos, ¿no? Esas centrales nucleares, estamos hablando de Natanz y Isfahan. Después vamos a compartir un mapa y una imagen satelital puntualmente para detallar en dónde se encuentran ubicadas, porque hablan ya de un ataque de un tercio aproximadamente, ¿no? Un tercio del programa nuclear. ¿Por qué es importante ver esta imagen? Porque las fuerzas de defensa de Israel acaban de detectar el lanzamiento de 10 misiles procedentes de Irán, 10 misiles crucero procedentes de Irán,
Y luego de esa detección, por eso han informado que está trabajando el sistema de defensa aéreo, la cúpula de hierro. Ahí están las imágenes, estas son las imágenes. Esto está pasando ahora, hace instantes, en el cielo de Israel. Luego de la detección de esos 10 misiles, se detectaron 3 más que han salido desde Irán. Es muy inteligente, muy interesante y muy importante la inteligencia militar que le está brindando el Pentágono minuto a minuto en vivo a Israel, porque le avisa al instante de la partida del lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí, y con eso se facilita la ubicación y la interceptación de estos misiles de largo alcance. La OIEA ya verificó daños en 4 edificios críticos en Isfahan, en una de las centrales nucleares que nosotros estábamos haciendo mención hace minutos nada más, una de las que sí se ha visto afectada junto con la de Nasat. Vamos a compartir nosotros más detalles sobre lo que está ocurriendo de la siguiente manera. Irán lanzó este domingo una nueva oleada de misiles contra Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que Teherán pagará un precio muy alto tras la muerte de una decena de civiles. En Israel, los ataques del sábado y el domingo de madrugada dejaron 10 muertos y más de 200 heridos, según los servicios de emergencia y la policía, llevando a 13 el número de víctimas mortales desde el viernes. Irán pagará un precio muy alto por el asesinato premeditado de civiles, mujeres y niños. Netanyahu confirmó que el ejército de Israel destruyó la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz e insinuó que el jefe de los servicios de inteligencia de Irán, Mohammad Qasemi, murió en un ataque aéreo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump instó el domingo a Irán y a Israel a llegar a un acuerdo y a poner fin al intercambio de ataques que llevan a cabo desde la noche del jueves. Creo que es tiempo para un acuerdo y veremos qué pasa, pero a veces tienen que resolverlo peleando, pero vamos a ver qué ocurre. Creo que hay una buena posibilidad de que haya un acuerdo. También anunció que se opuso a un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, según declaró el domingo a la AFP un alto funcionario estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, criticó el domingo la indiferencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque israelí sin precedentes contra su país. Las autoridades de Israel pidieron a los ciudadanos que buscaran refugio mientras se oían explosiones en Jerusalén, e Irán activó el sistema de defensa aérea en Teherán. Seguimos con más información porque en este momento se confirma el ataque israelí sobre distintas locaciones en Teherán. Por eso el presidente de los Estados Unidos, reiteramos, pidió a la población de Teherán, a la población civil de Teherán, que deje sus posiciones. Y también en esos nuevos ataques israelíes hay bombardeos otra vez sobre la central nuclear de Natanz. Sí, bueno, lo publicó hace minutos nada más el presidente de los Estados Unidos en su propia red social, este pedido de evacuación allí a Teherán, indicando lo siguiente: Irán debería haber afirmado el acuerdo que les dije que firmaran, qué vergüenza y desperdicio de vidas humanas. Dicho simplemente, Irán no puede tener un arma nuclear, lo dije una y otra vez. Todos deberían evacuar Teherán de inmediato. Esto manifestó en su propia red social, en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según información que comparte tanto la CIA norteamericana como el Mossad israelí, Irán tendría capacidad para fabricar en pocas semanas unas 10 bombas nucleares. Es información que hacen trascender estos dos organismos de inteligencia, y es muy interesante porque la propia agencia nuclear de Naciones Unidas, ¿qué es lo que está advirtiendo? Que si bien se ha roto parte del eslabón de suministro y de elaboración del enriquecimiento de uranio, bueno, esto está demorado, pero no se ha inhabilitado completamente esto, y advierte que hay lugares específicos donde está centralizado el uranio, por ejemplo el uranio enriquecido, bueno, que no ha sido atacado, y dicen hay que tener cuidado
justamente de no destruir esos depósitos por el riesgo nuclear que esto significa. No sabemos si efectivamente lo han escuchado a Donald Trump. Lo que sí sabemos es que en este momento las autopistas en Teherán están directamente colapsadas de automóviles tratando de salir lo más rápido posible de la ciudad, porque también se ha activado, como recién decíamos, los sistemas de defensa aérea de Irán ante los ataques israelíes, que también se confirman por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y si uno pudiese observar lo que está pasando en este momento en Teherán, vería cómo se agolpan para salir lo más rápido posible de la ciudad. Larguísimas hileras en las autopistas ahora en la capital de Irán como consecuencia de estos nuevos ataques, mientras en Israel siguen sonando las sirenas, pero al momento no se ha detectado el impacto de ningún misil procedente de Irán. Sí, por supuesto, el alerta porque han detectado que los han lanzado. Exactamente, y recordemos que la cúpula de hierro es muy pero muy efectiva. Sin embargo, entre el 10 y el 20% de los misiles, no de los drones, pero de los misiles de largo alcance tienen impacto en el territorio. De hecho, por eso han fallecido civiles, hay cientos de heridos y también destrucción de infraestructura civil. Estamos viendo pantalla partida, imágenes en vivo en este preciso momento en Israel, en la noche israelí, y la destrucción, ¿no?, de distintos sitios, de distintas instalaciones, infraestructuras allí. Nosotros hablábamos hace minutos nada más de la advertencia también por parte de la OIEA, porque expresaron preocupación. ¿Por qué motivo? Por la integridad física de cada uno de los sitios atacados, ¿no?, y que se han visto afectados de estas centrales nucleares. Advirtieron sobre el potencial riesgo de diseminación nuclear en caso de nuevos ataques. Sí, de hecho Rafael Grossi dijo que en Natanz, en esta central nuclear, hay radioactividad en el interior de la central nuclear, no así en el exterior, está contenido todavía, pero hay riesgo. Por eso Rafael Grossi pidió que se deje de bombardear ese punto específico. Claro. De hecho, hubo una comunicación hoy del ministro de Relaciones Exteriores de Irán con sus pares de Francia, de Alemania y del Reino Unido, y allí les ha dicho que lo que ha sucedido por la decisión de Israel de atacar, lo que lesiona es la vía diplomática en la posibilidad de llegar a un entendimiento. En un ratito vamos incluso a repasar qué sucedió hoy con los mercados, porque extrañamente los mercados reaccionaron de manera positiva ante el comentario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el G7, de que Irán estaba buscando la posibilidad de un acuerdo para finalizar lo más rápido posible con la guerra allí entre Israel e Irán. Sin embargo, en este momento Irán está lanzando misiles, Israel está haciendo lo propio, nosotros estamos de alguna manera transmitiendo la guerra en vivo. El mundo tiene que saludar y admirar a los soldados de Israel. Esto lo dijo el primer ministro, allí lo estamos viendo, de Israel, Benjamín Netanyahu, quien brindó una entrevista hace algunas horas nada más, que fue emitida en diversos medios televisivos allí en Israel, y dijo que Israel está camino a alcanzar la victoria, sí, que deben admirar a los soldados y a las fuerzas de Israel. Lo vemos al ministro de Defensa, Israel Katz, quien además dijo y confirmó algo que venimos sosteniendo aquí, que el espacio aéreo iraní es absolutamente controlado por la Fuerza Aérea israelí. Tanto, si se quiere, de color a propósito de Benjamín Netanyahu, y de color, digamos, en este momento complejo, quizá no haya sido la expresión más feliz, pero en relación a la política interna del primer ministro, las protestas y los reclamos para la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas, que se realizan semanalmente en Israel, en Tel Aviv, se están haciendo en este momento de manera virtual. Es decir, los familiares de los rehenes, de todas maneras, en los refugios, están haciendo también el llamamiento, porque claro, ese conflicto tampoco ha terminado, si bien ha pasado a segundo plano, pidiendo la liberación de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas, que como todos sabemos también son auspiciados por Irán. Exactamente. Y hablando de política interna, lo que hay que decir, y esto lo informan todos los especialistas, internamente el primer ministro israelí, así como es muy cuestionado por su avance en la Franja de Gaza, por la demora en recuperar a los rehenes y los cuerpos de los rehenes fallecidos, en cambio sí tiene el apoyo
para esta ofensiva contra Irán. Al controlar los cielos de Teherán, nosotros estamos alcanzando los objetivos. Estas también han sido las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en esta entrevista que nosotros estamos mencionando y contándoles aquí en la noche de Canal 26 sobre este conflicto que ahora abrió un nuevo foco allí en Medio Oriente, porque vos lo decías recién, Sebastián, no tenemos que perder de vista que todavía el conflicto y la guerra allí en la Franja de Gaza continúa. Exactamente, y hay que decir que tanto Vladimir Putin, el presidente de Rusia, como el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se mostraron proclives a convertirse en mediadores. Ambos han conversado en las últimas horas, en el caso de Putin lo ha hecho con el presidente de los Estados Unidos. Puntualmente la conversación fue el día sábado, y también el presidente turco se mostró proclive a ser mediador en la situación que se está planteando entre Israel e Irán. Una vez más Turquía, ¿no? Porque sí, también lo ha hecho en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos allí compartiendo el siguiente graph, uno de los textuales, a propósito de esto que nosotros les contábamos recién, la publicación que hizo hace minutos nada más el presidente de los Estados Unidos, a propósito de ese entendimiento que pretendía alcanzar Estados Unidos e Irán por el acuerdo nuclear. Claro, exactamente. Y veremos qué es lo que sucede, porque Donald Trump justamente en el G7 dijo que Irán, digamos, había tenido algún acercamiento para ver si Estados Unidos y Donald Trump podían mediar para un alto el fuego urgente. Sí, de hecho, esto que dijo Trump tiene que ver con advertencias que en otras oportunidades él mismo ya había manifestado. Les di 60 días, llegamos al día número 61, el acuerdo no estuvo. Se iban a reunir el domingo en Omán, por supuesto que la reunión se cayó. También se analiza y se especula en torno a por qué Israel tomó la decisión de atacar el viernes bajo el argumento de tener información muy certera de que Irán estaba cerca, estaba muy próximo a la fabricación de bombas atómicas para después convertir ese proceso en armas nucleares. Sin embargo, hay quienes sostienen que la decisión de Israel lo que hizo también fue frenar la posibilidad de un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, que esto tendría o habría tenido consecuencias para la región, porque entienden en Israel, según muchos analistas, que se habría fortalecido el régimen iraní, que sabemos tiene una extensa confrontación histórica con el gobierno de Israel. Además, no reconoce al Estado de Israel. No, hoy autoridades iraníes dijeron que mientras Washington se mantenga al margen de este conflicto, pueden alcanzar o por lo menos hablar de una tregua táctica, ¿no? En esta guerra que, bueno, comenzó hace 3 días nada más entre Israel e Irán. Claro, además Donald Trump, al menos lo que han dejado de trascender diarios como el Washington Post, por ejemplo, entre otros, el New York Times también, es que Donald Trump en principio le ha dicho al primer ministro israelí que no le va a suministrar estas bombas de profundidad antibúnker de 13 toneladas que transportan aviones que se llaman sigilosos, que son los B-2. Dice porque hacerlo en este momento, o hacerlo, significaría que cada uno de los soldados o integrantes de la comitiva de Estados Unidos en Medio Oriente sea un blanco móvil. De hecho, también había trascendido en el día de hoy que Netanyahu habló con los Estados Unidos a los fines de llevar adelante un objetivo aún más delicado, que es el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Exactamente, todo dentro del terreno de la especulación y de la información cruzada que aparecen por estas horas, y que Estados Unidos no habría dado el ok, el visto bueno para que efectivamente esto suceda. Claro, según el New York Times, es la segunda vez que Benjamín Netanyahu se lo sugiere a Donald Trump, y Donald Trump lo rechazó las 2 veces, según los trascendidos periodísticos. Siguen sonando las sirenas en Israel, en Tel Aviv, en distintas ciudades. Estamos viendo imágenes en vivo, a pantalla partida, también en nuestra pantalla aquí en Canal 26, siguiendo minuto a minuto la máxima tensión entre ambos países, la guerra, en realidad, entre Irán e Israel, las consecuencias edilicias y también las víctimas fatales que ha tenido Israel como consecuencia de los bombardeos iraníes, ¿no? Porque este también es un dato distintivo que diferencia otros momentos de intercambio de misiles entre ambos países. Esta vez
si bien la cúpula de hierro es muy efectiva, muy eficaz, sabemos también que no es 100% eficaz y que puede obviamente perderse la posibilidad de interceptar un misil. Algunos de ellos han caído sobre sus objetivos. Aquí empieza otra discusión, Ornella y Andrés, a propósito de si el régimen iraní ha disparado misiles con la intención exprofeso de dañar la población civil, cosa que Israel dice nosotros no hemos hecho cuando desarrollamos nuestra operación en territorio iraní. Ya son 23 los fallecidos en Israel, 224 en Irán, según el Ministerio de Salud iraní, y estamos hablando del 90% de ellos que son civiles. Hay que recordar que Israel tiene una lista con 25 nombres de científicos que son los que posibilitan el desarrollo nuclear, una posible bomba nuclear por parte de Irán. De esos 25, prácticamente una docena, hasta hace un rato eran 10, que ya habían sido eliminados, y también casi una docena de jerarcas de distintos rangos del régimen militares del régimen iraní. Y además Israel dice y asegura no solo haber lesionado el programa nuclear de Irán actualmente, a propósito de haber destruido incluso el backup de toda la información que Irán tenía para su desarrollo nuclear, un hecho que complementa otra operación de años atrás muy sofisticada del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, que había logrado apropiarse de los planes originales del desarrollo nuclear. De allí que comienza a tener gran parte de la información para llegar a la conclusión de lo que está pasando en este momento. Y lo que sí ha sido logrado y con éxito por parte de la Fuerza Aérea israelí, bueno, es el ataque a distintas posiciones, a distintos blancos, a distintas fábricas de ensamblado y de desarrollo de los misiles de largo alcance iraní. Digamos, este también fue, además del nuclear, además del atómico, este también es un objetivo central por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Matar al líder supremo de Irán pondría fin al conflicto. Esto dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Nosotros hablábamos y lo adelantábamos hace minutos nada más. Lo expresó en una entrevista de un supuesto plan que tenía ese objetivo con Ali Khamenei. Estamos hablando del ayatolá iraní. Vamos a compartir detalles. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sugirió el lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pondría fin al conflicto entre los dos países archienemigos. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Poco después, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que Israel está eliminando a los líderes militares de Irán uno a uno y que su país está cambiando el rostro de Medio Oriente con su campaña contra Irán. El conflicto más reciente entre los dos países empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares. La República Islámica respondió atacando varias ciudades de Israel. Después de décadas de guerra indirecta y operaciones puntuales, es la primera vez que los dos países se enfrentan militarmente con tanta intensidad. Y confirmamos lo que recién decíamos y adelantábamos, la situación también se ha complejizado, ya no solo en Israel donde suenan las sirenas, sino también en la capital de Irán, los movimientos para tratar de evacuar la ciudad, así fue planteado incluso por el presidente de los Estados Unidos, pidiéndole a los habitantes de Teherán que salgan de sus locaciones porque la situación se iba a complejizar aún más. Bueno, efectivamente está sucediendo. Esto es obviamente teórico, lo que cuentan los especialistas, pero en contrapartida a lo que recién escuchábamos por parte del primer ministro israelí, hay muy estudiosos en el tema de Medio Oriente que dicen que no es cierto
que matando al líder espiritual iraní se terminaría la guerra, porque hay una posibilidad y cierta que su sucesor esté más radicalizado todavía que el actual. Estábamos enfrentando una amenaza inminente, decía también Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, en esta entrevista, argumentando de alguna manera ese primer ataque lanzado la semana pasada. Bueno, de hecho es una repetición en la actuación de los terroristas, ¿no? Y aquellos que patrocinan al terrorismo. La caída de sus cúpulas no significa la finalización de su organización, sino justamente todo lo contrario, una organización que se rearma a partir de más resentimiento, más odio. Lo hemos visto con los terroristas de Hamás. También se presume que en ese camino están los integrantes de Hezbollah, que han tenido golpes también muy certeros por parte de la inteligencia de Israel y también de las fuerzas de defensa de Israel, y probablemente es lo que pueda llegar a pasar si efectivamente matan al líder supremo de Irán. Ahora, lo que se ha puesto en discusión, Andrés, también es la posibilidad de la caída de un régimen, como sucedió, por ejemplo, salvando todas las diferencias, en Siria, que también eso pueda pasar en el propio Irán. Claro, esa puerta está abierta, sobre todo porque hay una corriente política enfrentada al actual régimen de los ayatollah. Compartimos un gráfico y después vamos a hablar de Rusia también, porque es muy interesante lo que dijo hoy Vladimir Putin. Bueno, nosotros lo adelantábamos hace instantes nada más, en donde se ubican cada una de las centrales, pero puntualmente, ¿no?, los laboratorios, la central química, la planta de conversión de uranio y otros edificios del programa nuclear. Específicamente son las que se han visto afectadas, ¿no?, en estos últimos 3 días, lo decíamos recién, una de ellas la central nuclear de Isfahan, ¿no?, porque nosotros estamos centrados allí en esta ciudad, y Natanz. Exactamente, aquí estamos viendo el caso puntual de Isfahan. Natanz es otra de las locaciones nucleares, si se quiere, de las más importantes que tiene Irán, o que tenía Irán, pero aquí vemos para que ustedes puedan observar la manera en que se distribuyen y por qué además es importante la posibilidad de penetrar subterráneamente, que es donde se encuentran las centrifugadoras, es como el corazón de la central nuclear. Exactamente, y una de ellas por lo menos está ubicada 60 metros de profundidad, excavado sobre una montaña. Por eso la importancia de estas bombas antibúnker de 13 toneladas, que ese armamento lo tiene solo Estados Unidos y son transportadas por un único avión, que son los B-2. Bueno, allí lo estamos viendo, ¿no? Porque alcanzaron estas operaciones, laboratorios, esta central química y también la planta de conversión de uranio, allí en Isfahan. Hoy lo escuchaba Rafael Grossi, el titular de la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas, diciendo que según la información que él tiene, de las 50.000 centrifugadoras para enriquecer uranio, habrían sido afectadas 15.000. Cuarto día de bombardeos entre Israel e Irán. En este momento, tal cual prometió Irán, va a haber una larga noche. De hecho, quienes están yendo ya a refugiarse en Tel Aviv dicen, bueno, esta es una historia que hemos vivido en las últimas 72 horas de manera repetitiva, a propósito de las sirenas sonando, de los alertas, e incluso los teléfonos celulares que llegan casi de manera permanente, y de las advertencias que hacen las autoridades de seguridad de Israel, que son muy estrictos para que, obviamente con razón, para que la población cumpla con atención y sigan las instrucciones para poner a salvo su vida. De hecho, de las más de 20 personas fallecidas, coinciden en que en su gran mayoría fue como consecuencia de no haber podido o llegar a un refugio o estar en un sitio inadecuado. Sí, porque recordemos que cuando suenan las alertas, las alarmas, son pocos los minutos, ¿no?, que tienen los ciudadanos. Se hablan de 7 minutos para poder llegar a ese refugio. Y lo que decíamos recién, ¿no?, y reiteramos que Irán activó las defensas aéreas en Natanz. Esto es en la periferia, muy cerca de la principal planta nuclear iraní. Exacto, porque las fuerzas de defensa de Israel habían confirmado hace aproximadamente 20-25 minutos que estaban lanzando misiles y ataques sobre Teherán y también sobre Natanz,
por eso se activaron los sistemas de defensa aérea, por eso las imágenes que llegan desde la capital de Irán muestran la desesperación de sus habitantes por salir como sea de la ciudad. Las autopistas están absolutamente colapsadas en este momento. Y el alerta nuclear por los ataques, como afirmamos aquí, tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, con un nuevo ataque israelí sobre Natanz, porque Rafael Grossi insistió en el día de hoy que hay elementos químicos y radioactivos dentro de la estructura de Natanz, que todavía no salieron al exterior, pero el riesgo es justamente que esto ocurra ante un nuevo bombardeo sobre esa estructura. La gran preocupación es esa, Andrés, que si se mine hacia el exterior, ¿no? Ese potencial riesgo es el que existe ahora. Por eso hay alerta nuclear, por eso lo advierte la OIEA y lo advierte puntualmente su jefe, que es Rafael Grossi. Hay un compuesto químico que se llama fluoruro de uranio, ¿sí? Que es muy, pero muy tóxico si se inhala o si la población inclusive se adhiere a la piel. Es muy tóxico, es muy peligroso, y sobre esto está advirtiendo Rafael Grossi. Bueno, y en este momento Israel está bombardeando una vez más Natanz, con lo cual está muy claro que esa alerta nuclear hay que prestarle mucha atención, es muy real porque es el propio ejército israelí, las propias fuerzas de defensa de Israel que están confirmando, y el término que utilizan es el siguiente: una masiva oleada de misiles sobre Teherán que incluyen ataques sobre Natanz. Esta es la comunicación de las fuerzas de defensa de Israel que llega en este momento confirmando, y por eso se hace entendible la preocupación ya no solo de los iraníes, del mundo entero ante la posibilidad de que esto escale a un accidente nuclear de características poco descriptibles, al menos en principio. Sí, al menos, y que tiene que ver con un conflicto militar. Es la primera vez que ocurre después del fin de la Guerra Fría. Han ocurrido Chernobyl, otras catástrofes nucleares, pero que tienen que ver con otro tipo de incidentes, no una guerra. Por eso decimos la gravedad del hecho, y es la primera vez que sucede después de la Guerra Fría. Hay alerta en la capital, allí en Teherán, ante una inminente ofensiva de Tel Aviv, como ustedes pueden leer en el graph. Por eso se está llevando a cabo la evacuación, y por ese motivo también el presidente de los Estados Unidos, hace minutos nada más, publicó en su red social que evacúen allí esa ciudad. Y habló también Donald Trump en las últimas horas. Hay un detalle, me parece, muy relevante a esta hora en relación al presidente de los Estados Unidos, porque acaba de tomar la decisión de irse de la reunión del G7, vuela de regreso a Washington, D.C., esto está sucediendo ahora. Las especulaciones en torno a por qué adelanta Donald Trump su salida de la reunión del G7, indudablemente están vinculadas a lo que está pasando en Medio Oriente. Sí, bueno, una reunión que se está llevando a cabo allí en Canadá, en donde el propio presidente de los Estados Unidos hoy instó a que, bueno, se lleve adelante una mediación, ¿no? Que pueda haber un alto al fuego en este conflicto. Hablaba también de la evacuación de los ciudadanos. Sí. Un G7 que ya estaba organizado hace un tiempo y que no tenía como tema central la situación en Medio Oriente, que explotó en medio justamente de los minutos, las horas previas a esta reunión cumbre que participan los 7 países más poderosos. Por eso instaba a dialogar allí en Canadá y decía lo siguiente. Cumbre del G7 en Canadá, agitada por la escalada militar entre Israel e Irán. Canadá, anfitrión de la cumbre presidencial, diseñó un encuentro en un resort de las Rocosas de Kananaskis para disimular diferencias dentro del bloque de las principales democracias industriales, un evento que marca el regreso al escenario global del presidente estadounidense Donald Trump. Pero 2 días antes de la cumbre, Israel lanzó un ataque militar sorpresivo y masivo contra Irán. Teherán negociaba con la administración Trump sobre su programa nuclear. El mandatario estadounidense, quien ha elogiado los ataques israelíes a pesar de decir que prefiere la diplomacia, dijo el lunes que cree que un acuerdo negociado sigue siendo alcanzable.
Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Yo tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo. Ellos tienen que hacer un acuerdo. Y es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra. Y ellos deberían hablar ya, antes de que sea demasiado tarde. Desde el viernes, Israel atacó importantes sitios nucleares y militares y mató a altos comandantes y científicos nucleares en Irán, que respondió con su propia andanada de drones y misiles contra Israel. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que los líderes del G7 comparten la preocupación por el programa nuclear iraní, pero que quieren una desescalada. Existe una preocupación compartida sobre el riesgo de escalada, obviamente, una preocupación compartida sobre el programa nuclear de Irán, pero absolutamente el enfoque está en cómo desescalar esta situación, y ese será un enfoque central mientras avanzamos hacia las conversaciones para lograr esa desescalada. El canciller alemán Friedrich Merz señaló que un texto propuesto por los europeos pondría la responsabilidad del actual conflicto sobre Irán. En cambio, de manera inusual, Japón, que tiene relaciones históricas con Irán, se ha distanciado de sus aliados occidentales y es la única nación del G7 que ha criticado a Israel por esta guerra. La cumbre llega luego de meses de agitación en el escenario global, luego del regreso de Trump al poder en Estados Unidos, sobre todo por el plan del presidente republicano de aplicar aranceles generalizados, tanto a amigos como a enemigos. El presidente de los Estados Unidos se negó a firmar una declaración final, ¿no?, allí en la cumbre del G7 en Canadá, que hablaba de una desescalada del conflicto entre Irán e Israel. Sí, el propio Donald Trump, que también había advertido que Irán estaba instando a llegar a un acuerdo. Eso, yo les contaba más temprano, disparó incluso que los mercados hoy, por ejemplo, cerraran en positivo, que el petróleo volviera a recuperar terreno después de una suba muy importante. Cuando digo recuperar terreno me refiero a que cayó el precio del petróleo después de una suba muy importante que había tenido como consecuencia del estallido de este conflicto, que hay un elemento que todavía Irán no utilizó y que podría utilizar para complejizar mucho más la situación e incluso asestar un golpe a la economía global, y es interrumpir el tránsito en el estrecho de Hormuz. Esta situación sí podría derivar en una complejidad mucho más grande en la economía del mundo, pero hoy los mercados, la verdad, reaccionaron en positivo, es decir, subieron las bolsas en los Estados Unidos, el petróleo bajó, y todo eso como consecuencia que Trump dijo allí en el G7 que Irán estaba instando a la posibilidad de llegar a un acuerdo, que quería negociar rápidamente un acuerdo, y la interpretación era que el acuerdo que quería Irán era justamente porque sus capacidades militares no podían sostener un conflicto de largo plazo con Israel. Y uno de los primeros mandatarios europeos en ponerse del lado de Israel, lo hizo abiertamente, fue justamente el presidente francés Emmanuel Macron, sí, ¿no?, quien dijo que tenía todo el apoyo de Francia y este apoyo se lo brindó directamente al primer ministro israelí. Retomando un poco lo que vos decías, Sebastián, sobre las declaraciones que brindó el presidente de los Estados Unidos, lo hizo ante la prensa en la cumbre del G7 allí en Canadá, insta constantemente al diálogo y pide también que se alcance un acuerdo, presionando a que se pueda llevar adelante y se pueda alcanzar este entendimiento, porque según Donald Trump, si esto no sucede va a ser demasiado tarde. Dijo, para Israel y para Irán, para los dos es muy doloroso, pero hay que alcanzar este entendimiento porque va a ser muy tarde. Está confirmado lo que decíamos recién, Donald Trump está terminando su participación en el G7, regresando a Washington. En los medios de los Estados Unidos ya empieza a hacer esto noticia, como consecuencia probablemente, no sé si de la sorpresa que generó una partida anticipada de Trump. Destacan justamente que fue más temprano de lo que tenía agendado el presidente de los Estados Unidos, está regresando a la capital de los Estados Unidos, y que probablemente esto tenga que ver con el monitoreo minuto a minuto de lo que está pasando en Medio Oriente. Sí. Y como reiterábamos en nuestro grafo y volvemos a sostener, Irán lanzó una nueva oleada misilística sobre territorio israelí. Es la 10ª, hasta ahora venían contabilizándose 9 hechos desde el viernes pasado. Bueno, la 10ª, la información que llega justamente desde Israel es que hasta el momento
fueron interceptados todos los misiles de largo alcance que fueron lanzados. Una nueva oleada que continuará hasta el amanecer. Nosotros abríamos el programa dando cuenta de esto, lo podían leer recién hace minutos en el Graf, y reiteramos que finalizó la participación del presidente de los Estados Unidos, que en este preciso momento se está dirigiendo al país norteamericano, a su país, retirándose de la cumbre del G7 que se está llevando a cabo en Canadá. De hecho, acaba de publicar la portavoz de la Casa Blanca, estamos hablando de Caroline Leavitt, que el presidente Trump retorna a Washington esta noche para atender una cantidad de temas urgentes e importantes. Esto lo acaba de confirmar la Casa Blanca. Allí estamos viendo en las imágenes, incluso en vivo, lo que está pasando en la noche de Tel Aviv, y lo que adelantamos hace instantes aquí en Canal 26, que ahora es confirmado por la Casa Blanca. Trump se fue del G7 y ya se está dirigiendo hacia la capital de los Estados Unidos. Mientras estamos compartiendo imágenes en vivo en la noche israelí, allí lo estamos viendo en este conflicto que se desató la semana pasada con ese lanzamiento de misiles por parte de Israel, la respuesta que no tardó en llegar por parte de Irán. Seguimos compartiendo más información. Y estamos hablando todo el tiempo de la cúpula de hierro, de este fenomenal sistema de defensa israelí, y si les parece, compartimos más información sobre el tema. Israel e Irán han continuado intercambiando este lunes numerosos ataques aéreos a sus principales ciudades en el cuarto día de escalada bélica tras un ataque israelí sin precedentes contra Teherán el fin de semana pasado. El Ministerio de Sanidad de Irán estima sus víctimas en unas 200, de las que asegura que el 90% son civiles, y ha visto diezmado su aparato militar y científico. Israel también ha registrado víctimas en menor proporción y una sobresaturación de sus defensas antimisiles durante la contestación militar iraní. Un ex portavoz israelí asegura que la campaña podría prolongarse durante semanas. We are likely to be looking at several weeks at least of Israeli military action because the Iranian regime's nuclear program is massive. Let's remember the Iranian regime hasn't built 1 or 2 reactors to develop uranium for medical isotopes or civilian energy. It built its nuclear facilities often underground. Fordow is under a mountain because it's part of a nuclear weapons program. Iran began the war with 360 ballistic missile launchers. Israel has destroyed 1/3 of them. It started with 2,000 ballistic missiles. Most of them are still intact. So this is going to take Israel time to neutralize the regional threat of the Iranian regime. But so far, Israel has been working very quickly. Mientras crece la preocupación por que el conflicto se convierta en una guerra prolongada, toda negociación sobre el acuerdo nuclear iraní se ha paralizado por el momento. I don't think Iran is in any position right now to dictate the terms of a negotiation. Israel has killed the head of its military, the head of its air force, the head of its intelligence. It's taken out of 1/3 of its ballistic missile launchers, and it controls the skies of Iran, and it is bombing Iran's illegal nuclear weapons facilities at will. If the Iranian regime wants to peacefully dismantle the enrichment program it built in order to build nuclear weapons, in order to destroy Israel, it is welcome to do so. But it's not going to get an unconditional ceasefire so that it can go back to dragging out time and holding fake negotiations while racing towards a nuclear bomb. Washington ha negado estar coordinándose con Israel en estos ataques, pero Donald Trump declaró ante los medios el pasado miércoles, justo antes de una llamada con Netanyahu y una reunión de alto nivel del Ejecutivo israelí, que estaban, en sus propias palabras, intentando hacer algo con Irán. Y no solo están sonando las sirenas en Tel Aviv, sino también en ciudades sureñas de los Altos de Golán. En este momento también hay amenazas de ataques iraníes sobre esa región, y se ha destacado en las últimas horas el fuerte apoyo. No sorprende, pero sí en este momento y en este contexto de aliados internacionales que tiene Irán en toda la región, el rol más preponderante, más destacado llega por parte de los rebeldes hutíes en Yemen, que algunos lo consideran no como subordinados a Irán, sino directamente como aliados, a diferencia de los terroristas de Hamas o a diferencia de Hezbollah. Sí, los hutíes rebeldes allí en Yemen, según afirman, están cumpliendo también un rol preponderante a la hora de estar al lado de Irán en esta guerra con Israel. Los hutíes que tienen capacidad para fabricar su propio armamento, y hablo por ejemplo de misiles. Por eso, antes de este ataque,
el que le estamos contando desde la madrugada del viernes pasado. Recuerdan ustedes que lo comentamos, que de manera separada y conjunta también, tanto Estados Unidos como Israel bombardearon posiciones allí de los hutíes en Yemen, y estaba destinado justamente a la fabricación de armamento de largo alcance. Es importante esto que vos recién resaltabas, Sebastián, sobre las alarmas que suenan en este preciso momento en los Altos del Golán, no solamente en Tel Aviv, porque recordemos que esta nueva ola de ataques por parte de Irán ha sido lanzada hacia Tel Aviv y también a Haifa, puntualmente con ese objetivo, esas dos ciudades que, como lo confirmaron en las últimas horas, va a continuar esta nueva oleada hasta el amanecer. La verdad que están sonando las alarmas en todo Israel en este momento. Lo que advirtió Irán es que sus ataques iban a ser sin interrupción, y por eso la preocupación, el alerta y la precaución que están tomando en Israel, cuando en este momento también en los medios israelíes, para ellos el tema más importante es lo que contamos aquí en Canal 26, la decisión de Donald Trump de abandonar la reunión del G7, de irse anticipadamente, de volver a los Estados Unidos, donde directamente la explicación que dan es que esa determinación está directamente vinculada a lo que está sucediendo en Medio Oriente, a las evaluaciones que Estados Unidos está haciendo de cuál va a ser su rol, el rol que viene teniendo, pero además el que va a tener que desarrollar en las próximas horas. Y así como Israel está recibiendo apoyo de distintos países, bueno, Estados Unidos, lo venimos destacando, países árabes y también, por ejemplo, países europeos como Francia, no ocurre lo mismo, y un poco abro el tema aquí entre nosotros, no ocurre lo mismo con Irán, que no recibió ni siquiera el apoyo explícito de Rusia, si bien el presidente Vladimir Putin ha dicho que si Irán necesita depósitos justamente para preservar el uranio enriquecido, bueno, lo puede hacer en Rusia. Acaba de confirmar y de pedir Trump que cuando llegue a Washington esté preparado el Consejo de Seguridad en la sala de situación, que lo esperen preparados, porque directamente aterriza en la capital de los Estados Unidos y se dirige el presidente norteamericano a una reunión en la sala de situación con su Consejo de Seguridad. Esto acaba de pedir Donald Trump y ha trascendido desde la Casa Blanca. Sí. Bueno, recordemos que ya Donald Trump, después de la primera reunión urgente del Consejo de Seguridad, ya se había enviado, por ejemplo, una fragata que iba en dirección al Medio Oriente, que ya otra estaba allí, y que hay un portaaviones también en la cercanía. Claro, eso recordemos que sucedió el viernes por la tarde, cuando también se llevaba adelante una reunión de urgencia que había convocado el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y un encuentro también organizado y convocado por Naciones Unidas. Vos hablabas de Vladimir Putin, del presidente ruso, quien no se expresó directamente, ¿no?, apoyando a Irán, sí rechazó en estos últimos días los ataques perpetrados por Israel, y también lo hizo China, ¿no? Pero ninguno de los dos países de manera explícita apoyaron a Irán, como sí sucede con otras naciones que manifiestan su apoyo a Israel. Y recordemos que Estados Unidos también había expresado que, y lo hizo ante el Parlamento el secretario de Defensa, que parte del material bélico que estaba dirigido a Ucrania, concretamente drones defensivos, bueno, estaban llegando o tenían como punto de destino final ahora Israel. La Aerolínea Nacional de Israel canceló todos sus programas regulares de vuelos y organiza otros de rescate para los israelíes que se encuentran en el extranjero. Son más de 60.000 personas que se quedaron en lista de espera para vuelos de rescate a Israel desde el extranjero. Esto lo confirmó la Aerolínea Nacional de Israel. Las estimaciones sobre la cantidad de ciudadanos israelíes que están varados en el extranjero debido al cierre del espacio aéreo varían entre decenas de miles y más de 100.000, según confirmaron. ¿Qué es lo que indica el comunicado de la compañía? Entendemos la dificultad de la incertidumbre y la frustración que conlleva el deseo de regresar a casa lo antes posible, y estamos preparados para operar vuelos
con la frecuencia que nos autorice el Estado. Estados Unidos sigue, como decíamos, también muy de cerca, ¿no? Hace aproximadamente una hora hubo un comunicado que acaba de repostear en su cuenta de X el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, dando cuenta de la determinación que tomó durante el fin de semana para proteger a las Fuerzas Armadas norteamericanas en toda la región de Medio Oriente, pero lo llamativo es que acaba de volver a publicarlo como una determinación muy importante en el contexto donde Trump está regresando a Washington, ha preparado la reunión o ha pedido que se prepare la reunión del Consejo de Seguridad en la sala de situación. Casi de manera paralela, su ministro de Defensa comunica que han continuado reforzando las posiciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que su principal objetivo es justamente proteger a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Medio Oriente.